Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo del curso de Estadística y Probabilidades. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de qué es lo que son las probabilidades, cómo las identificamos, para qué sirven y en qué contexto se utilizan. Bien, primero que todo, ¿cierto? Eh, Dentro del capítulo vamos a ver los siguientes temas. Primero, algunos elementos de probabilidades, algunas definiciones importantes, algunos teoremas también de probabilidad que vamos a utilizar para poder ser más expertos en esto. Dice técnicas de conteo, pero eso vamos a ver si es que alcanzamos a desarrollarlo en profundidad. También vamos a ver probabilidad condicional y probabilidad total y teorema de Bayes. ¿Ok? De eso se va a tratar esta primera parte, ¿cierto?, del segundo capítulo. La otra parte se denomina variables aleatorias y eso lo vamos a ver ya en la próxima semana. Entonces, el objetivo de esta primera parte del segundo capítulo es identificar y efectuar cálculo de probabilidades en el ámbito de la ingeniería. ¿Ya? Me avisan si se escucha bien. Entonces, bueno, planteamos una siguiente situación. Ya ustedes están viendo esta imagen, ¿cierto? ¿Qué les dice esta imagen? Que va a llover. Claro, ¿cierto? Uno podría pensar, ¿cierto?, que va a llover, las nubes son oscuras, ¿verdad? El día está nublado, como un típico día en la ciudad, en nuestra ciudad de Puerto Montt, ¿cierto? Bueno, entonces, claro, podemos suponer que el día está así, está nublado, ¿cierto? Está con nubes negras, pero digamos que podríamos preguntarnos si va a llover. ¿Lloverá? O sea, digamos que lo común es pensar que sí, ¿cierto? Uno ve nubes negras y se asusta al tiro, se pone casaca, se pone capa, ¿cierto? Paraguas, en fin, se abriga, en fin, se pone ropa acorde, ¿cierto? A lo que es la lluvia. El problema es que la pregunta no está bien hecha, ¿ya? Nosotros estamos hablando en el sentido de estadística, ¿ok? Entonces en estadística no podemos ser tan directos para preguntar algo. ¿Cuál sería una forma más adecuada de preguntar esto? Pensando en estadística. ¿Se le ocurre alguna manera diferente de preguntarlo? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Claro, ¿cierto? Digamos, más técnicamente sería así, ¿no es cierto? Pero una mejor forma, ¿cierto?, de preguntar sería algo así. ¿Hay posibilidades de que llueva? Claro, más o menos lo que decía Matías, ¿sí? ¿Ya? ¿Hay posibilidades de que llueva? Claro, ¿de qué forma nosotros podemos saber si es que en realidad va a llover o no? Bueno, hoy en día la tecnología nos ha permitido, ¿cierto?, desarrollar modelos que permiten predecir, incluso con diferencias de minutos, en qué momento va a caer el agüita, ¿sí? Antes no, antes, por ejemplo, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos y abuelas? No, no sé, miraban el viento norte, ¿no es cierto? O miraban hacia cierto sector, si es que había muchas nubes, o no sé, les dolían las rodillas, en fin, una serie de cuestiones que hacían pensar a la gente un poco más antigua que iba a llover. Naturalmente no deja de ser poco serio, pero sí, digamos, existían un métodos quizás más rudimentarios para poder predecir una lluvia. A lo largo del tiempo, por supuesto, la tecnología, como les decía recién, ha permitido que nosotros ahora podamos predecir con números, ¿cierto? Con porcentajes, ¿cierto? Con qué posibilidades hay de que llueva. Entonces, claro, usted ve nubes negras y gordas, negras, claro, hay una probabilidad bastante alta de que se largue en cualquier momento. Pero nosotros vamos siempre a pensar de que es un número el que nos va a decir con qué certeza vamos a tener lluvia. Entonces, aquí viene el primer concepto que precisamente es de probabilidades. ¿Ya? Es una medida numérica sobre la incertidumbre de un hecho o suceso. ¿Perfecto? O sea, incertidumbre entre comillas, ¿ah? Porque, claro, pueden haber cosas que perfectamente podemos predecir con total seguridad, otras que son imposibles de predecir y otras que, digamos, va a depender de la magnitud de esa incertidumbre. Como lo que dice la segunda frase.
las probabilidades no sirven para predecir el suceso, sino que para que tengamos una idea referencial de lo que podría suceder o cuál es la tendencia. Pasó en las encuestas del plebiscito, o sea, todo el mundo decía, no, es que estas encuestadoras son charchas, o sea, no hacen la pega bien y no, y decían que ganaba el rechazo por 60, siendo que todo el mundo creía que ganaba el apruebo. Pero, ¿qué pasó? Pasó lo que realmente decían las encuestadoras. Increíblemente, ganó el rechazo, ¿vale? Entonces, ojo, las probabilidades no sirven para predecir, pero nos dan una idea de lo que podría suceder. Naturalmente hay que hacerlo bien, ya no hay que lanzar probabilidades porque sí, pero aún así hay que ser rigurosos para poder hacerlo. Ahora, existen varias maneras de definir una probabilidad. Todo depende de la manera en que se represente. Bueno, eso también depende mucho del tipo de número que se ocupe, ¿no es cierto? Porque en las probabilidades lo común, ¿cierto?, es usar porcentaje. Una probabilidad del 80%, del 10%, del 25%, del 100%. Pero también eso se puede traspasar, digamos, a otros lenguajes numéricos, a fracciones o a decimales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, probabilidad es una medida numérica de la incertidumbre de un hecho o suceso. Bien, ahora, ¿cómo definimos una probabilidad? Bueno, contextualmente tenemos tres formas de hacerlo. Una es la forma, digamos, más rudimentaria de hacerlo, que es la subjetiva, que es la que utilizaban, por ejemplo, las abuelitas para saber que iba a llover, pues les dolía la rodilla. ¿Ya? Le decían, mijito, me duele la rodilla, va a llover. O cuando uno dice, hace mucho calor, va a temblar. Lo mismo. ¿Ya? Es simplemente pensar en una probabilidad basada en una experiencia previa que conozca acerca del tema, o bien con la intuición. Por ejemplo, como dice ahí, la probabilidad de que haya vida en Marte es de un 15% porque hay pocos vestigios de civilización. Bueno, hace poquito ya están descubriendo cada vez más cosas, restos biológicos en Marte, por lo tanto, eso va aumentando las probabilidades de que haya habido vida en algún momento. No ahora, pero en algún momento. Otra forma es la denominada probabilidad clásica. ¿En qué consiste? Bueno, es la que hemos hecho toda la vida cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? O nos estábamos preparando para dar la prueba de selección universitaria. Consiste en utilizar fracciones, ¿ya? En donde se consideran las ocasiones en las que se da el hecho respecto del número total de casos posibles. Por ejemplo, como dice ahí, la probabilidad de obtener cara en una moneda es una de dos, ¿vale? Porque hay dos posibilidades para la moneda y una de ellas es cara. Tan simple como eso. Entonces es más teórica. Ahora, la tercera es parecida a la clásica que se denomina frecuentista o también empírica. ¿En qué consiste? Esta es mucho más pragmática porque consiste en utilizar la repetición múltiples ocasiones del experimento y se aplica la regla de la fracción. Como dice ahí, tras lanzar la moneda 5.000 veces, 3.000 de ellas fueron cara, por lo que la probabilidad es de 0,6. O sea, 3.000 de las 5.000 que yo obtuve. O sea, en el fondo es simplemente al repetir muchas y muchas y muchas veces, hago el conteo y digo cuántas del total había. Y con eso yo estimo una probabilidad también. ¿Vale? Entonces, hay tres formas, ¿cierto?, de contextualizar una probabilidad. La que más uno utilice, bueno, está entre la clásica y la frecuentista. ¿Vale? La clásica se usa más para aprender a calcular probabilidades, pero la frecuentista es la que más se aplica en la práctica para obtener estimaciones verídicas de una probabilidad. Acá hay un esquema, ¿cierto?, que resume lo que les acabo de comentar. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna, Javier? ¿Matías tampoco? Perfecto. ¿Ya? Pero de todas maneras, igual les voy a dar otro ejemplo. En la subjetiva podría ser, por ejemplo, usted está en el casino y está jugando a los dados, está apostando en los dados. Y digamos que usted cree que la probabilidad de ganar en el dado, ¿cierto? Apostando es de un 70%, se tiene fe.
La clásica sería tomar todas las veces en las que ustedes puede resultar ganador con respecto a la cantidad total de los dados, ¿ya? Que sería, digamos, la cantidad total respecto de 36, si fueran dos. Y la frecuentista es de todas las veces que tú has ido al casino, en cuántas ganaste con respecto a ese valor que apostaste. Si fueras muchas veces, por supuesto. Ya si tuvieses mucha plata y mucho tiempo para ir al casino, ¿cierto? Y siempre le apuestas a los mismos números, ver en cuántos de ellos ganaste y esa es tu probabilidad frecuentista. Perfecto. Tenemos cómo se define, tenemos cómo surgen las probabilidades y ahora vamos a ver cómo se representa. Si ustedes ven ahí, ¿cierto? Ven tres formas equivalentes de lo mismo. Fracción, un medio, decimal, 0,5 y porcentual, 50%. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde se aplica esto? Por ejemplo, fracción y decimal se ocupa más para los cálculos. ¿Ya? Cuando está haciendo cálculo de probabilidad, haciendo suma, resta, división y multiplicaciones, ¿cierto? Ahí ocupa fracciones y decimales. Y en las interpretaciones, por lo general, se ocupa el porcentaje, ¿ya? Como una especie de referencia, más que nada, ¿ya? O sea, 50 es, digamos, una probabilidad que no sirve para nada, porque es lanzar la moneda nomás. En cambio, ya cuando uno se inclina a un 20% o a un 80%, ya por lo menos tienes una idea de lo que podría pasar. 50 no te sirve para nada. Bien, supongamos que lanzamos una moneda al aire. ¿Qué resultados puede tener? Bueno, ahí ustedes ven, ¿cierto? La moneda de 500 pesos del año 2000, seguramente más de alguno de ustedes recién nacía el 2000, ¿ya? Y tenía, como siempre, tiene dos caras. Una frontal, donde está la persona, ¿cierto? Y donde dice el valor de la moneda. Entonces solamente tenemos esas dos opciones, que son cara y sello. Supongamos que ahora lanzamos un dado. ¿Qué resultados puede dar? Bueno, ustedes ven ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el conjunto de resultados posibles, numéricamente, por supuesto, ya esto es simplemente un ejemplo, es del 1 hasta el 6. No hay más. No hay dado 0, ni dado 7, ni 8, ni 9. Solamente del 1 al 6. ¿Y qué pasa si lanzamos 2? ¿Qué resultados puede dar? Bueno, aquí en este caso podemos tener desde el 1-1, es decir, el primer dado es 1 y el segundo dado también es 1, luego 1 y 2, 1 y 3 y así sucesivamente, tomando todos los valores posibles y después llegar hasta el 6-4, 6-5 y 6-6. Ahí están todos los resultados posibles. ¿Se darán cuenta más o menos cuántos resultados posibles son? ¿Se atreverían a decirme cuántos son? Para el caso de un dado son 6. ¿Cuántos serán para dos dados? A ver, pensemos un poquito. A ver. 36, efectivamente. ¿Ya? Tanto los tres estaban en lo correcto. 36 resultados posibles. Claro, 6 por cada dado, por lo tanto son 6 por 6, 36. En este caso, digamos que tenemos un conjunto de resultados posibles con una cantidad pequeña, por lo tanto los podemos enumerar. Hay conjuntos de resultados que no es fácil enumerarlos porque son muchos o bien son infinitos. ¿Ya? Eso puede pasar. ¿Ya? Pero digamos que nosotros podemos definir situaciones en las que podemos nombrar todos los resultados que puede haber. Eso se denomina experimento aleatorio y lo otro espacio muestral. El experimento aleatorio es lanzar la moneda, lanzar el dado, elegir una persona al azar. Cualquier suceso que reiterado en las mismas condiciones tiene diferentes resultados. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes le dicen seleccionar al azar una vocal, ¿cuál es el experimento aleatorio? Precisamente seleccionar al azar la vocal. ¿Cuál es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es decir, si el experimento aleatorio es seleccionar una vocal al azar, el espacio muestral de ese experimento aleatorio es A, E, I, O, U.
Si ustedes les piden seleccionar al azar una consonante, el espacio muestral es B, C, D, F, G, hasta la Z. ¿Ok? Entonces, experimento es la actividad que se realiza y el espacio muestral son los resultados posibles. Generalmente llamamos omega al espacio muestral. ¿Ya? Omega es este simbolito que es una letra griega, la última del alfabeto griego, que se llama omega. Aquí tenemos más ejemplos. En el caso de lanzar la moneda, ese es el experimento aleatorio, y el espacio muestral es cara o sello, el conjunto formado por cara y sello. En el caso de lanzar el dado una vez, el espacio muestral son las caras del 1 al 6. Si lanzamos dos dados, del 1-1 hasta el 6-6, ahí están los 36 casos. Si seleccionamos al azar una letra del alfabeto, el espacio muestral son todas las letras del alfabeto. Si lanzamos dos monedas, fíjense, el espacio muestral son esos 4 resultados posibles. Que las dos sean cara, una cara y la otra sello, una sea sello y la otra sea cara, y luego dos sellos. Son los 4 resultados posibles. Y así suma y sigue, uno puede inventar lo que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, seleccionar al azar un país de Sudamérica, bueno, el espacio muestral son todos los países de Sudamérica. Bien. Entonces, ya tenemos claro lo que es un experimento aleatorio y un espacio muestral. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, los espacios muestrales contienen todos los elementos, pero también podemos definir subconjuntos de estos. Podemos elegir grupitos dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Ya? Y a esos grupitos nosotros les calculamos la probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en el de lanzar un dado, tenemos 6 resultados posibles. Un subconjunto perfectamente podría ser 2, 4 y 6, o sea, los números pares de un dado. Otro podría ser 1, 3 y 5, los impares. En fin, uno puede definir el subconjunto que quiera. Esos subconjuntos se llaman eventos. Evento es cualquier subconjunto del espacio muestral constituido por elementos del mismo. Entonces, si tomamos como ejemplo el dado, podemos definir muchos eventos. En particular aquí hay 4, pero puedes inventar el que tú quieras. Por ejemplo, el evento A, digamos, definido como el dado es par. Ese evento A contiene los valores 2, 4 y 6. 2, 4 y 6 es un conjunto del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro evento puede ser el dado es impar, denotado por la letra B, y consiste en los valores 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 es subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro evento es este, el dado es primo. Contiene los valores 2, 3 y 5. ¿Ya? Estos son los únicos valores, los números primos entre el 1 al 6. Por lo tanto, 2, 3 y 5 también son un subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro es el dado es negativo. Y acá aparece este símbolo. No sé si lo conocen. Tratemos de asociarlo a algún concepto. Por ejemplo, el dado es negativo. ¿Puede haber dados negativos? Si estamos del 1 al 6. Bueno, naturalmente no. ¿Ya? El dado negativo, ¿cierto? No puede ser entre 1 y 6. Ok. Aparte de eso, podemos definir varios eventos relacionando distintos eventos diferentes. Por ejemplo, el evento unión. Unión, denotado por A unido B. Es cuando los elementos que están en A, en B o en ambos eventos. Por ejemplo, si tenemos el evento dado par, 2, 4, 6, y el dado primo, 2, 3, 5, entonces la unión de ambos es el conjunto 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Bueno, porque, como dice acá, son cuando los elementos están en A, o sea, los dados pares, 2, 4 y 6,
están en B, perdón, en C, 2, 3 y 5, o en ambos. ¿Cuál es el único que está en ambos conjuntos? Es el 2. Por lo tanto, esto constituye la unión de los eventos A y C. Luego, definimos la intersección cuando los elementos están en A y en B, o sea, en ambos conjuntos. Entonces, tenemos acá dado par y dado primo. ¿Cuál es el único valor que está en ambos conjuntos? Precisamente el 2. Entonces, el conjunto intersección es únicamente el 2. Luego, el complemento son los elementos que no pertenecen al evento A. Por ejemplo, si el dado es par, 2, 4, 6, entonces el complemento de A son 1, 3 y 5. Es decir, coincide que son los dados impares. ¿Vale? O sea, 1, 3 y 5, ninguno de ellos está en el conjunto de los dados pares. Otra es la diferencia, que son los elementos que pertenecen a A, pero que no están en B. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si el evento A es el dado par 2, 4, 6, y el C, que es primo 2, 3 y 5, entonces, ¿quiénes son pares pero no primos? Precisamente el 4 y el 6. ¿Ya? El 2 queda fuera porque el 2 es primo también, por lo tanto no puede estar aquí. Solamente están los pares que no son primos, 4 y 6. Bien. Tomando en cuenta, ¿cierto?, lo que acabamos de definir, tenemos también 4 propiedades que podemos añadir a esto. Primero, la asociatividad. Por ejemplo, si unimos 3 conjuntos, podemos intercambiar los paréntesis, lo mismo en la intersección. En el caso de la conmutatividad, la unión de dos eventos puede invertirse el orden y se mantiene el mismo resultado, lo mismo que con la intersección. A intersectado B es lo mismo que B intersectado A. Luego tenemos la distributividad, que es cuando combinamos ambas operaciones, ¿cierto? Y tenemos los desarrollos que ustedes ven acá. Y la complementariedad, que es cuando un conjunto se une con su complemento, forma todo el espacio muestral. O sea, por ejemplo, los dados pares con los impares forman todos los números del dado. Y al mismo tiempo, la intersección de dos conjuntos complementarios entre sí da vacío. ¿Ya? O sea, no hay ningún par que sea impar al mismo tiempo. Por lo tanto, da vacío. ¿Ya? Estas son propiedades también que nos pueden ayudar en lo que es el cálculo de probabilidades más adelante. Entonces, para ir entendiendo probabilidades, lo más importante es saber también combinar cosas, conjuntos, en fin, cosas así, que es lo que estamos tomando en consideración ahora. Ok. Eh, Ahora podemos definir matemáticamente una probabilidad, que como ustedes la ven ahí, ¿cierto? Es cualquier función que toma un evento A del espacio muestral omega y lo lleva al intervalo 0,1. O sea, el dominio en este caso es el espacio muestral y el codominio es el intervalo 0,1. Para que la función sea de probabilidad, tiene que cumplir 3 condiciones. La primera es que sea un valor estrictamente entre 0 y 1. Ya las probabilidades de por sí no pueden ser ni negativas ni mayores que 1. Mayor que 1 sería como decir un 120% o un 200%. Eso no sirve para las probabilidades. Luego, la probabilidad del espacio muestral completo es igual a 1, al 100%. Y si dos conjuntos no se intersectan, no tienen ningún elemento en común, entonces al unirlos basta con sumar las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, digamos que estos son como las 3 condiciones básicas para poder calcular probabilidades. Positividad, el total es el 100%, y si los dos conjuntos están separados entre sí, al unirlos solamente se suman las probabilidades de cada uno de ellos. Vale, quiero saber si es que hasta esta parte hay alguna duda.
¿Ya? De todas maneras, igual van a ver el video nuevamente y van a entender quizá un poco mejor lo que estoy diciendo. Bien, ya habiendo definido lo que es una probabilidad, ¿no es cierto? Tenemos tres tipos de eventos, dependiendo del valor de la probabilidad. Un evento seguro tiene probabilidad 1, o sea, un 100%. Yo sé que va a ocurrir, sí o sí. Un evento posible es aquel que está entre 0 y 1, sin considerar el 0 y el 1, o sea, un 20%, un 25%, un 40%, un 70%, un 80%. Es un evento posible, con una cierta magnitud. Y un evento imposible tiene probabilidad 0. O sea, sabemos que con total certeza no va a ocurrir. Por ejemplo, hoy día es miércoles y mañana es jueves. La probabilidad de que mañana sea jueves es 100%. Si hoy día es miércoles, la probabilidad de que mañana sea martes es 0%. ¿Ya? Es totalmente imposible. Perfecto. Eh, Ahora corresponde ver, ¿cierto? Algunos teoremas básicos de probabilidad.